Hola, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Muchas gracias. Saludo a la diputada Oranday, convocante de este evento, a las legisladoras y legisladores, diputadas y diputados, integrantes de esta legislatura, desde luego de la Comisión de Migración. Es un honor saludar a mi amiga, la diputada Margarita Zavala, con la simpatía de siempre. Saludo a los expertos interesados en los temas legislativos y comprometidos con la temática migratoria. Y desde luego, con mucho gusto, a mis compañeras senadoras, a la presidenta de la Comisión de América del Norte, senadora Cruz Blackledge, que ya lo dije bien por fin, mi querida amiga, y a la senadora Xóchitl Gálvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, y a todos quienes nos atienden en este muy importante evento. Eh, Voy a hacer algunos comentarios muy puntuales en el marco de la enorme preocupación que tengo como mexicana y como legisladora por la dinámica que está eh, arrastrando a la Cámara de Diputados, al Poder Legislativo, sin respeto de los grupos parlamentarios que no son el partido gobernante y trastocando, tropezando, atropellando el procedimiento legislativo normal, reglamentario. Y desde luego esto se acompaña con un pronunciamiento contundente que tiene que ver con no aceptar la desaparición de Cipina. Es una afirmación categórica que mucho se vincula con el tema que estamos abordando en este momento. La existencia de Cipina, del sistema que tiene como propósito la atención con una visión integral de la protección a niñas y a niños y adolescentes, que es la conceptualización moderna, institucional de Cipina, es un asunto de la mayor relevancia para los niños migrantes. Y nos parece que independientemente de que afirmo de que el hipotético ahorro que van a obtener con la desaparición de estas instituciones, de este conjunto de instituciones que fue como un escopetazo que pega perdigones a instituciones de muy diversa índole, de muy diversa naturaleza y que tienen funciones también muy diversas, acreditadas de distinta manera y que no repercuten de forma significativa en un ahorro importante, 2 días de menos excesos y de no inundaciones en Dos Bocas ahorran mucho menos, mucho más que lo que van a lograr con esto. Me preocupa mucho en este escopetazo hayan uno de los perdigones pegado en Cipina, en un sistema de protección relevante que estaba apenas madurando, apenas consolidándose, con una estrategia integral, con una visión integral de corte horizontal desde el espacio regulatorio de la Secretaría de Gobernación y que en el caso de los niños migrantes, desde luego, estaba jugando un papel que para nosotros era importante reforzar, fortalecer, robustecer cuando nos encontramos con el hecho de la
desaparición de CIPINA. ¿Qué significa suponer que las funciones de CIPINA pueden pasarse al sistema de desarrollo integral de la familia? Es un retroceso significativo en la concepción del Estado y su relación con los niños y niñas, en tanto ellos son sujetos de derechos. Un retroceso contrario al principio de progresividad establecido en el artículo 1 de la Constitución, disminuir la capacidad de coordinación entre la Federación, los estados, los organismos constitucionales autónomos, la sociedad civil y con ello, aumentar la brecha de desigualdad, complejizar o nulificar la posibilidad de elaboración de políticas transversales, universales y multisectoriales en materia de protección de los derechos de la infancia, desoír las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas y del Comité de los Derechos del Niño en relación con el desarrollo de instituciones fuertes para la protección y promoción de los derechos de la niñez y, desde luego, suponer que la política hacia la niñez debe ser una política asistencial y supeditada a temas mucho más de corte voluntarista que estructurales en términos de los derechos constitucionales. Dicho esto, quiero subrayar que la legislación, en el caso de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que desde luego reconoce a las niñas, niños y adolescentes migrantes como personas sujetas de derechos, en el artículo 89 señala que en tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o el sistema en las entidades deberá brindar la protección que prevé esta ley y demás disposiciones aplicables. En este mismo artículo, me refiero al 89, se mandata que el principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes. Yo tengo muchas reservas en torno a la política migratoria que ha aplicado esta administración federal. Creo que la terrible desgracia de la estación migratoria de Ciudad Juárez reflejó solo la punta del iceberg de una política migratoria esencialmente equivocada. Y pienso que una política migratoria esencialmente equivocada en relación a los adultos, pues desde luego ha repercutido en una política migratoria equivocada en relación a los jóvenes y a los niños y a las niñas. En el caso de los niños mexicanos que son repatriados y que llegan como infantes no acompañados a la frontera, me parece que no hemos actuado ni como sociedad ni las autoridades de la manera solidaria suficiente para poder acompañar y apoyar a estos niños en su reunificación familiar o en la generación de oportunidades. Y de manera mucho más dramática cuando las autoridades mexicanas son las que repatrian a los niños, particularmente a los países de la frontera sur. Las garantías del debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas y niños y adolescentes tienen que ver con que tengan garantizado que se les notifique la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en cuanto a su situación en el marco del proceso migratorio.
que tengan pleno conocimiento de sus derechos, que el procedimiento se lleve a cabo por un funcionario especializado y los niños y las niñas tienen que estar apoyados en algún respaldo. Si son niños indígenas, tienen que tener el respaldo de un intérprete. En ese sentido, estamos muy preocupados por la situación de los anexos en las estaciones migratorias, donde hipotéticamente deben estar garantizadas las circunstancias en las que se encuentran las niñas y los niños en el proceso de tránsito, en la toma de decisiones si son repatriados. Yo quiero proponer algo muy concreto, que más que a una decisión de carácter legislativa nacional, corresponde a una decisión de carácter legislativa internacional que pudiera formar parte de un adendum al tratado de la Organización Mundial de las Migraciones o un adendum a los acuerdos derivados de la Cumbre de las Américas, habida cuenta que por primera vez en mucho tiempo la Cumbre de las Américas emitió un pronunciamiento en torno al tema de migraciones. Me parece que sería muy importante para las niñas y los niños que se pudiera establecer un observatorio de los derechos de la niñez migrante. Este observatorio lo propondríamos ante la Organización Mundial de las Migraciones. Sería integrado por la UNICEF, con la presencia de representantes de los poderes legislativos y ejecutivos de los países de la región que cubra el observatorio. En este caso, muy claramente lo estoy planteando para el hemisferio americano. Tendría participación los poderes legislativos a través de sus comisiones de derechos humanos y de las comisiones de migración, los ejecutivos a través de sus cancillerías, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que hubiese protocolos específicos suscritos por cada uno de los países en torno a la situación y a la problemática que enfrentan los niños no acompañados, en torno a la temática de reunificación familiar y en torno a los servicios que los niños que acompañan a sus padres migrantes tienen derecho a recibir en los países de recepción, especialmente el derecho a recibir educación formal en las instituciones públicas y atención de salud en las instituciones públicas de los países receptores. Particularmente, acceder a los sistemas públicos educativos sin ningún tipo de discriminación en el caso de familias migrantes ya establecidas en los países receptores. Me parece que este observatorio de los derechos de la niñez migrante podría ser una aportación importante de los poderes legislativos para que trascendamos lo que evidentemente es un rezago enorme en el respeto a los derechos humanos de la población más vulnerable en esta etapa de la historia del mundo, que es la niñez migrante. Creo, además, que para apoyar la reinserción de los niños cuando tienen que regresar como migrantes no acompañados y no hay familias que les reciban,
Será necesario suscribir protocolos que faciliten su adopción y su inserción en las comunidades de origen y debería establecerse un fondo internacional de apoyo para estos procesos. Gracias, senadora. El tiempo ha terminado. 30 segundos. Finalmente, establecer una dinámica muy estricta de vigilancia en la frontera sur de México para que no se violen los derechos humanos de los migrantes y se evite el tráfico de niñas y niños y la prostitución infantil en Tapachula. Muchas gracias.